Él tiene remedio para el alma y tu oración cargas la cura de tu ser. Alivio del corazón en guerra, experto en la materia, acércate a él. Dios en este lugar. Amén. ¿Cuántos saben que Dios está aquí en este lugar? ¿Puedes levantar tu mano, por favor? Y decir conmigo, aleluya. Aleluya. Amén. Qué bien. Ya puede ser el lugar que sea. Como esté Dios, ese lugar ya es diferente. Y este lugar, miren, cuando Dios no está en un lugar, pasa como en el monte cuando estaba Moisés, cuando subió Moisés a aquel lugar. Fíjense, estando en la zarza, le dice el Señor, Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar que tú estás pisando es tierra santa. Pero fue tierra santa solamente cuando Dios estuvo allí. Antes de que Dios no estuviese, era un lugar cualquiera, donde pasaban animales y todos los bichos, insectos, cualquier cosa podía estar en aquel lugar. Pero una vez que Dios ya estaba en aquel lugar, y se acerca aquel hombre y dice, quita el calzado de tus pies. Así somos nosotros. Éramos pecadores, llenos de pecados. Pero ¿saben lo que somos hoy? Dice la Biblia que somos santos. Pero ¿saben por qué? Porque Él nos ha santificado. Y Él habita en nosotros. Por eso también somos santos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Miren, quiero compartir algo. Me suele pasar pocas veces. Siempre tengo claro lo que voy a traer. Pero hoy tenía una disputa. Y pidiendo dirección a Dios, porque es cuando encontramos lo que es, cuando pedimos dirección a Dios. Pues vamos a hablar esta tarde de algo muy conocido. Pero quiere Dios en esta tarde traer un recuerdo para que miremos en nuestro corazón a ver qué nos falta. Vamos a leer en el libro del Evangelio de Lucas, capítulo 15, y en el versículo 4. Vamos a leer algunos pasajes. Miren, dice así la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no las deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Amén. Dice también en el versículo 8, dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que se había perdido. Y dice en el versículo 31, dice, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Qué bien, qué bien. Luego les voy a decir algo que después de haber leído muchas veces estas 3 parábolas, hoy he visto algo diferente. Jesús habla de estas 3 parábolas. Se conocen como las 3 parábolas de la gracia. Se conocen también como las parábolas de las pérdidas. Pero también se conocen como las parábolas de los hallazgos.
de las recuperaciones. Pero también podríamos decirle, ¿por qué no también las parábolas de las fiestas? La primera parábola habla de que alguien pierde una oveja. Pierde una oveja y dice que deja las 99 en un lugar seguro y se va a buscar la que se ha perdido. Y la busca muy apresurado, y la busca no de cualquier manera, sino que la busca para encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre su hombro y llega a casa. Y cuando llega a casa, dice la palabra de Dios, que reúne a sus amigos y a sus vecinos. Y les dice: venid y gozaos conmigo, porque he encontrado la oveja que se había perdido. En la segunda parábola encontramos una mujer que pierde una moneda. Y cuando pierde la moneda, dice que enciende la luz y la busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, da el anuncio y dice: venid, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Pero ahora nos encontramos en otra en la tercera parábola. No es una oveja, no es una moneda, sino que es alguien que se pierde él mismo. Él mismo se pierde. Pero si vamos otra vez al principio, vemos que la oveja, si vamos a tiempos de atrás, vemos que la oveja está hablando de lo que era un sacrificio. Ayer mismamente hablaban los hermanos referente al cordero aquel que estaba preparado, que lo guardaban durante un tiempo, el cordero que tenía que ser perfecto, que no tenía que tener ningún defecto, que no tenía que tener ninguna mancha para el día del sacrificio. Pero también había otros que eran ofrecidos también para sacrificarlos, y había uno de ellos, un momento de este sacrificio en el que ponían la mano sobre la cabeza del animal y culpaban toda la culpa de esta familia o de esta persona, la inculpaban sobre este animal. Después de haberle inculpado toda la culpa sobre el animal, cogían y degollaban al animal, donde caía su sangre, caía en un tazón, y después de ese tazón lo que hacían es coger aquella sangre con un hisopo y salpicar sobre el altar. Pero aquí dice que ha perdido una oveja. Y créanse lo que Dios me hablaba a mí, me hacía verlo de esta manera, hablándome de que hay un tiempo en el que se pierden los sacrificios en la iglesia. Como creyentes perdemos a veces y dejamos de sacrificar aquellas cosas que a nosotros nos molestan tanto y que nos entorpecen tanto para podernos acercar a Dios. Parece que hoy nadie quiere sacrificar nada. De hecho, podemos ir enumerando varias cosas que nos encontramos dentro de la iglesia que no se quieren sacrificar y que sabemos que nos perjudican para estar al nivel o a la altura espiritualmente que deberíamos de estar. Pero hay algo de un hombre llamado Abraham que a mí me encanta. ¿Habrá algo más grande en esta vida que un hijo? ¿Habrá algo más grande que un hijo? Sin embargo, Dios le dice: Abraham, coge a tu único hijo Isaac y vete al lugar donde yo te enviaré y allí me lo sacrificas. Y Abraham, obediente a la voz de Dios, coge a su hijo y se va hasta el lugar donde Dios lo ha enviado. Estamos hablando de su hijo. No estamos hablando de un animal ya. Estamos hablando de una persona y además su propio hijo. Cuando él se va para el lugar este, ¿saben lo que dice? Dice: iremos mi hijo y yo.
y adoraremos. No dice, fíjense, iremos mi hijo y yo y adoraremos. Me encantaba cuando leía este pasaje, porque para Abraham el sacrificar se convirtió en una adoración. ¿Y saben lo que entiendo hoy? Que hoy para la gente adorar se convierte en un sacrificio, cuando tendría que ser todo lo contrario, porque hay un texto en la Biblia que Dios está buscando adoradores que lo adoren. Dice, a verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Cuando dice de que está buscando a verdaderos, tiene que ser que también debe de haber falsos adoradores. Pero hoy le doy gracias a Dios que la iglesia del Polígono, los que están en esta tarde en este lugar, es una iglesia que adora, y que adora de verdad porque ama las cosas del Señor. Dice, iremos mi hijo y yo y adoraremos. Imagínense esa escena. El hijo ya sabe lo que es un sacrificio, Eduardo. Ya sabe lo que es sacrificar un animal. Y él sabe que van a ofrecer un sacrificio. Preparan las piedras en aquel lugar, y cuando han elevado, ha puesto aquellas piedras a una altura bien elevada, ha puesto la leña, y su hijo pregunta. Imagínense el dolor del padre cuando pone a su hijo en aquel lugar, porque tuvo que atarlo también. Tuvo que atar sus manos y sus pies y ponerlo encima de la leña. Y cuando estaba en aquel lugar, imagínense, tiene que degollar a su hijo. Pero Abraham va por fe a sacrificarlo. Él va a hacerlo. No tuvo ninguna duda. Tú me mandas, yo lo hago. Pero hay un momento en que cuando Abraham levanta su cuchillo, le dice el Señor, Abraham, detén tu brazo. Detente, Abraham. Iba a sacrificar a su hijo. ¿Saben lo que vio Abraham allí? Enredado de un cordero, ¿no? Me hizo tanto bien esto. Me hizo tanto bien, porque hay un pasaje en Juan capítulo 8 versículo 56 que dice, siempre yo estaba con este versículo, ¿por qué si la Biblia no habla nada? Y dice, Abraham vuestro padre se gozó en que había de ver mi día, lo vio y se gozó. Y yo preguntaba, ¿qué día es? ¿Qué día es? Y cuando yo veía este pasaje y vi esta escena, pude entender que Abraham pudo entender que aquel cordero que estaba en aquel lugar y fue el sustituto de su hijo, él pudo ver el día del Señor como Jesús era el cordero de Dios que quitaba el cordero del mundo y era el sustituto de la humanidad. ¡Qué bien! Ofrecer sacrificio. Yo te haría una pregunta a ti, ¿cuánto tiempo llevas? No me contestes. Y te voy a preguntar, ¿qué has sacrificado? O quizás iríamos preguntando hoy, diría, ¿qué has ido tirando? ¿Qué has vuelto a recogerlo? Porque no debemos desandar lo andado, porque cuando desandamos lo andado es cuando perdemos el tiempo y recuperamos cosas que ya hemos dejado atrás. Y dice la Biblia, tú que has puesto la mano en el arado, no mires hacia atrás. Y cuando te está diciendo que no mires hacia atrás, te está diciendo que no vuelvas a andar lo que has andado, sino que continúes hacia adelante. Porque la iglesia debe de sacrificar. La iglesia debe de sacrificar varias cosas. Debe de sacrificar el orgullo, debe sacrificar el ego, debe sacrificar tantas y tantas cosas que hay. Hoy nos encontramos en la iglesia que a veces incluso tiene pensamientos igual que la gente que camina en el mundo. ¿Y saben lo que dice la Biblia? Dice, no penséis como piensan los del mundo. No andéis como ellos. Debemos de ir en dirección contraria a ellos. Por eso debemos de chocar contra ellos, porque la iglesia va opuesta al camino
que va la humanidad. Siempre chocaremos con ellos, porque ellos pensarán diferentes de nosotros. Por eso la iglesia debe de renovar sus pensamientos. Y cuando habla de renovar los pensamientos, está diciendo: no pienses como piensan ellos. La iglesia debe de pensar diferente, porque como he dicho antes, la iglesia es una iglesia santa. ¿Sí o no? La iglesia es una iglesia santa, porque Cristo la ha santificado. Pero nos encontramos con otra parábola, que es la parábola de la moneda perdida. Dice que con diligencia, ¿dónde la encuentra? En su casa, porque la perdió en casa. La perdió dentro de su casa. Hay cosas que fuera no se pierden, pero se pierden en casa. Y cuando hablamos de moneda, hablamos de valor. Cuando hablamos de moneda, hablamos de valor. Y los valores a veces no los pierdo fuera, pero los pierdo dentro. El otro día no sé qué estado vi, no recuerdo. Vi un estado de los que tengo yo en el móvil, un estado de WhatsApp que decía, más o menos así, algo así por encima, que primero tienes que ganarte tu casa, te tiene que respetar tu casa, los que te rodean, los que te conocen. No puedes perder el valor dentro de tu casa. Tienes que tener valor dentro de los que te rodean, que te respeten y te admiren de muchas maneras. Que te valoren y te miren como mujer de casa, que te valoren y te admiren como esposa, que te valoren y te admiren como suegra, que te valoren y te admiren como hermana, que te valoren y te admiren como abuela. No se pueden perder los valores, pero la misma vez que hablamos de una mujer, también hablamos de un hombre. Tienen que admirarte y valorarte como varón y cabeza de tu casa. Tienen que admirarte y valorarte como hombre, como abuelo, como yerno, como suegro, como cuñado, como hermano. Señores, es que somos tantas cosas, pero nunca podemos perder los valores, y debemos de hacer que nos valoren, no por lo que tengo, sino por lo que yo soy. Por eso esta mujer perdió el valor, perdió la moneda dentro de su casa. Pero ¿saben lo que hizo? Encendió la luz. Encendió la luz. Hay un texto en la Biblia, en el Génesis, que dice que Dios creó las dos grandes lumbreras. ¿Para qué? ¿Alguien me lo puede decir para qué las creó? ¿Cómo dice la Biblia? Dice, para que se enseñoreasen de día y de noche. Para que se enseñoreen de día y de noche. Es decir, a veces, lo voy a decir bajito, a veces nos enseñoreamos muy bien en lo oscuro, en la noche, en las tinieblas. Usted póngase en el lugar más oscuro y lleve algo que brille un poquito. Por muy poco que brille, se va a ver. A veces el medio de la oscuridad es fácil brillar. ¿Saben cuándo hay que enseñorearse también? Cuando estamos luz con luz, cuando estamos entre creyentes, cuando estamos entre hermanos, cuando estamos entre hermanas, cuando hay un choque en la iglesia. Cuando tienes unas palabras con alguien, recuerda que con quien estás hablando es luz. Y tú también eres luz. Y te tienes que enseñorear también en ese momento, y nunca, nunca perder los estribos, y menos los modales. Cuando estás hablando con alguien que hay algo que te ha chocado, o algo que no ha estado bien, lo que tienes que recordar es que sois los dos hermanos en Cristo Jesús. Y el último dice, pues tu hermano que se había perdido y ha sido hallado, que había muerto. Fíjense lo que dice,
dice que había muerto. Todos conocen la historia del hijo pródigo, viviendo en casa, en la hacienda, con su padre, con su hermano y con sus amigos que había dentro de la hacienda. Porque cuando, yo no sé si alguien ha trabajado en un páramo de estos que hay fuera de la ciudad, en el campo, allí todos se hacen amigos, todos. Yo he trabajado allí y tanto el padre y el hijo, o los hijos que tienen, ellos viven muy unidos, pero luego todos los trabajadores que trabajan en ese lugar tienen una unidad tremenda. Son amigos, compañeros, y ya no, cuando hacen las cosas, no las hacen cobrando, lo hacen como favor de amigo. No cobran un duro, lo que necesiten, no cobran un duro. Y este hombre dejó a su padre, se marchó del cariño de su padre, se marchó de los abrazos y los consejos que le daba su padre, se marchó de su hermano y de sus amigos y pidió: dame los bienes que me corresponden. Y se marchó, dice la Biblia que se marchó, esperando unos días. ¿Qué clase de mente no se le puso? Eduardo esperó unos días, porque a veces nosotros podemos pensar algo momentáneamente, pero lo digo hoy y mañana se me pasa. Me lo he pensado bien, me han aconsejado y he dicho, pues no, que es verdad, que ya está. Pues a él no lo hizo cambiar nadie, sino que esperando unos días, el padre reunió todo que a uno le pertenecía, porque su padre no había muerto, no le pertenecía heredad, no le pertenecía, y le da todo lo que le corresponde, toma, y recoge todo, y se marcha a un lugar apartado. Menos mal que todo el mal que lo hizo fuera de la casa del padre, que no lo hizo dentro. Por lo menos tuvo la dignidad el hijo pródigo de marcharse fuera de la casa del padre. Pero fíjense el hijo pródigo, cuando ya está en lo peor de lo peor, cuando ya está en la humillación más grande para un hebreo, que es estar con cerdos, animales inmundos, e intentando comer algarrobas de lo que ellos comían, vuelve en sí. Fíjense, en la casa del padre, teniéndolo todo, estaba turbado y dijo: me voy. Pero estando entre cerdos, volvió en sí. Y dijo: ya sé lo que haré. Primero dice: en la casa de mi padre muchos jornaleros hay, tiene abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Ya sé lo que haré. Iré donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y se va corriendo donde el padre, porque cuando él se marchó lo había perdido todo. Cuando él se va lo ha perdido todo, pero estando en la humillación quiere recuperarlo. Y dice: cuando llega a aquel lugar me encanta. El padre en ningún momento le reprocha nada al hijo. El padre estaba esperándolo en aquel lugar, estaba esperándolo en la puerta. Gracias, hermano. Estaba esperándolo en la puerta a que volviese su hijo. El hijo iba con miedo. Claro, él ya iba diciendo para decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de que me acojas como un hijo, pero eso sí, por lo menos acógeme como un jornalero. Pero cuando llega, para sorpresa de él, le dice, el padre le tiene que decir: no, te fuiste siendo hijo y vuelves siendo hijo. Y no vas a ocupar el lugar de un jornalero, porque eres hijo, y el hijo no puede ocupar el lugar de un jornalero. Te voy a poner en el lugar que te corresponde. Pero antes de que entres en casa, te voy a vestir para que cuando te vean los de la tienda que entres, te vean entrar de la misma manera que saliste. Porque saliste con tu calzado nuevo, saliste con vestido limpio y saliste con un anillo en tu mano. Pero hoy aquí, donde estás conmigo, vienes sin el calzado que fuiste, vienes con las ropas
rotas y sucias, y vienes sin anillo porque lo has vendido, porque no tenías ya para comer. Pero no quiero que te vean los de la tienda, los jornaleros, no quiero que te vean así. Así que él grita y dice: traer un vestido para mi hijo, y traer un calzado también, y después dice: traer un anillo, el anillo de alianza, traerlo. Y ahora sí, dice que hicieron fiesta en aquel lugar. Pero miren, yo leyendo antes, yo siempre he leído que se hacía fiesta, que los ángeles hacían fiesta. Pero es que la Biblia no dice eso. He leído hoy que los ángeles no es que hagan ellos la fiesta, sino que el que se goza es el que está delante de los ángeles. Miren, dice, fíjense la diferencia, dice, cuando la oveja dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Pero dice cuando la moneda dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Saben a quién le da el gozo? ¿Quién se goza delante de los ángeles? Se goza el Señor. ¿Saben quién se alegra y se regocija? Se alegra Dios. Cuando usted pierde algo y lo encuentra, se regocija usted. Pero en este caso, cuando alguien viene perdido, moribundo, sucio, lleno de pecados, y el Padre lo trata, es el Padre, es Dios su Padre quien se goza delante de los ángeles. Y los ángeles lo festejan con él. Pero el creador de esa fiesta es Dios. Es nuestro Señor Jesús, quien se alegra y se goza cuando alguien se acerca. Hay una historia en la Biblia, ya termino. Hay una historia en la Biblia de un hombre que está teniendo un crecimiento en el lugar que está, y se acercan donde el profeta y le dice: el lugar donde estamos se nos es estrecho, vayamos pues ahora al Jordán y tomemos vigas de allí y edifiquemos lugar allí, porque este lugar es pequeño. Y dice el profeta, y le dicen ellos: no, Señor, te rogamos que vengas con nosotros. Y el profeta se va con ellos. Pero cuando empiezan a trabajar y están trabajando, hay un hombre que, trabajando en aquel lugar, pierde el hacha, y a perder el hacha ya no puede trabajar. Porque la Biblia habla, otro texto, de aquel que tiene un hacha y ha perdido el filo, que su trabajo y su esfuerzo, dice la Biblia, que es doble. Pero aquí no dice que su esfuerzo sea el doble, sino que ha perdido el hacha. Y cuando se pierde el hacha, entonces se queda solamente el mango. Y cuando alguien trabaja solamente con un palo, lo que hace es pegar golpes y hacer mucho daño. Pero pierde el hacha. Pero ¿saben qué? Otro también que dice: Señor, he perdido el hacha. Y le dice el profeta: ¿dónde está el hacha? Y le dice: aquí, aquí se ha caído el agua, aquí se ha caído. Y dice que llega el profeta y coge un palo o una rama y la pone en aquel lugar. Y dice la palabra de Dios: ay, Padre, si yo no sé cómo
cómo aún no estamos nosotros al 100%, teniendo esta fe que nosotros tenemos, leyendo esta palabra de Dios que nos ha dejado escrita y sintiendo lo que nosotros sentimos. Dice que cuando puso aquel palo encima del agua, dice la palabra de Dios que el hacha salió a flote. Nosotros estábamos hundidos también, hundidos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero hay una cruz de madera, hay una cruz de madera que a usted, a mi Pacho, nos han hecho volver y salir a flote. Quiero preguntarte algo. ¿Por qué no abres tu corazón y miras qué es lo que has perdido? ¿Saben que a veces ustedes me notan a mí si pierdo algo? Ustedes, cuando hay alguien cercano a usted, cuando pierde algo, usted se lo nota. Cuando está triste, usted se lo nota. Cuando ha dejado y tiene decadencia espiritual, usted se lo nota. Por mucho que queramos escondernos, cuando hay decadencia en nosotros, se nota. Cuando perdemos el anhelo, cuando perdemos las ganas de orar, cuando perdemos la consagración, se nota. Porque Dios quiere, no quiere una iglesia de cualquier manera. ¿Saben lo que quiere Dios? Quiere una iglesia santa. Quiere una iglesia limpia. Dice la Biblia, dice, ¿quién es esta que sube del desierto? Cierra tus ojos. Vamos a adorar a Dios solamente un momento. Te adoramos a ti, Señor. El hermano Eli y el hermano Robert, que vayan por favor ahí a por el pacto y lo ponéis aquí a este lado. Lo tenéis ahí dentro. Vale, sacarlo y lo ponéis aquí. Santo, preparaos un poco, hermanos. Adora a Dios solamente un momento. Adora a Dios.